Muy buenas a todas, muy buenas a todos, mi nombre es Moisés Vega, esto es Opomec y en este vídeo vamos a hablar de la Ley Orgánica 3/2007, la Ley de Igualdad efectiva para mujeres y hombres, y nos vamos a meter en uno de los conceptos que más han preguntado y, bueno, que más creemos que no sabemos, pero en el fondo no nos sabemos tan bien. Así que vamos a los artículos del 6 al 9. Vamos a hablar de las formas de discriminación por razón de sexo que regula esta ley orgánica. Vale, lo lógico aquí quizás sería empezar hablando de la discriminación directamente. Sí, si estamos hablando de conductas que la ley considera discriminación por razón de sexo, por razón de género, por razón de sexo, dice la ley, parecería lógico empezar por el primero de esos artículos, que es el artículo 6, y las dos formas de discriminación. Pero precisamente por hacerlo complicado y sobre todo por haceros ver que no solo esas dos discriminaciones son conductas discriminatorias, vamos a empezar por el acoso. ¿Vale? Artículo 7 nos va a definir dos tipos de acoso, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Conductas discriminatorias. Obviamente por razón de sexo, porque estamos en la ley de igualdad por razón de sexo. Si estuviéramos en la ley que habla de la discapacidad, de la inclusión social y demás, pues sería por otra razón. Pero aquí tenemos dos tipos de acoso. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Vamos a ver lo que dice la ley y luego vamos a ver cómo contestamos en un examen tipo test con garantías, que al final es lo que nos interesa. Acoso sexual, dice el artículo 7.1 que cualquier comportamiento, aquí la pregunta que suelo hacer en clase es, ¿un piropo es acoso? Este es un vídeo que puede generar debate o malinterpretaciones. Bueno, no está mal que genere interpretaciones, aunque sean malas. ¿Un piropo es acoso? Y normalmente hay gente que dice, sí, no, depende. Al final llegamos a un contexto, a una media, y es como que parece que el depende es lo más razonable. ¿Y depende de qué? Pues depende de qué intención se tenga, pues depende de cómo me lo tome, pues depende de dónde estemos, y más o menos eso es lo que dice la ley. ¿Un piropo es acoso? Pues depende. Dice, cualquier comportamiento verbal o físico. Acoso sexual físico lo tenemos todos en mente, todos claro, tocamiento, roce, bueno, de ahí a donde queramos. Ese lo vemos todos bastante obvio. Pero el piropo, el verbal, a ver, dice, cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual. Para mí lo fundamental aquí es eso. Si quieres verbal o físico, pero sobre todo de naturaleza sexual. ¿Qué quiere decir de naturaleza sexual? Que lo que busca es un acercamiento físico, bueno, un contacto sexual, ¿vale? Lo que promueve es eso. Como no diferencian entre sexo y género y ningún otro concepto en la ley, se hace complicado, pero todos entendemos lo que es, ¿sí? Naturaleza sexual, sexo. Vale, lo dejamos así. De naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca. Es decir, depende de quién lo tira, de quién lanza ese piropo, ¿sí? El propósito, pero también si lo produce, aunque no tenga esa intención, si lo produce, también puede ser una conducta discriminatoria. Dice, de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Con lo cual, depende de cómo se lance, de cómo se acepte o no, de cómo se tome y en qué contexto estemos. Vamos a poner una pareja. Cualquiera, porque aquí esta ley está destinada tanto a hombres como a mujeres. Vamos a poner una pareja, la que sea. Estás tú con tu pareja cenando en un lugar romántico, ¿sí? Velitas, suenan violines y te dice una guarrada tremenda. ¿Eso es acoso? En principio parece que no. Vamos a poner esas dos mismas personas. Se han enfadado, han tenido una bronca, son las 3 de la mañana, salen de discotecas o incluso han salido por separado. Se cruzan en una calle y están solos en esa calle. 3 de la madrugada, una calle desierta. Y le dice las mismas guarradas. La misma persona, las mismas guarradas. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Ok. El contexto. Vale, pues acoso sexual de naturaleza sexual. Estupendérrimo. Acoso por razón de sexo. Entonces, el acoso por razón de sexo, el otro lo entendemos fácil. ¿Y este? Pues
por ser hombre o por ser mujer no puedes hacer, ¿sí? Dice, como el comportamiento realizado en función del sexo, esto es lo que si aparece en un examen tipo test, lo que tengo que recordar, en función del sexo. La interpretación, el entenderlo, nos ayuda un poco a comprender de qué va esto. Pero lo que de verdad te va a dar la pregunta, te va a dar el punto en un examen tipo test, es atarte a esto. O sea, atarte a una palabra, que inexorablemente te lleva a la respuesta correcta. Vale, en función del sexo. Es decir, como eres hombre, no sabes o no puedes hacer dos cosas a la vez, o no sabes cuidar a niños pequeños. O como eres mujer, no sirves para trabajar en una cocina, a no ser que sea limpiando, obviamente. ¿Sí? Vale. Acoso por razón de sexo. Seguimos. Con conductas que son discriminatorias. Dice al final del artículo, se considerarán en todo caso discriminatorios ambos. ¿Vale? Ya tenemos dos conductas que son que la ley considera discriminación por razón de sexo. Además, una tercera que define como condicionamiento, que también se entiende bastante fácil. Dice el condicionamiento de un derecho o una expectativa de derecho. Me quedo con la idea de la expectativa. ¿Y expectativa de derecho a qué? Dice, a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Entonces, aceptar una situación de cualquier tipo de acoso, aceptar un acoso porque sabes que así va a ser más fácil ascender en la empresa o directamente mantener tu puesto de trabajo, conseguir un ascenso, o no es que lo vayas a tener, no es una relación directa. Si aceptas salir de fiesta con el jefe, entonces tienes un ascenso, con la jefa. Habla de expectativas, se sabe en la empresa, son cosas que se saben. Si no te quejas, si pasa y te toca un poco y... ¿Sí? Bueno, es que no me quiero meter en demasiado detalle, pero lo que me interesa es al final el tipo test. Condicionamiento, el aceptar una situación de acoso porque sepas que así puedes conseguir un derecho, porque crees que así puedes conseguir un derecho. Esto también es una conducta discriminatoria por razón de sexo. Además, la ley nos habla de la indemnidad frente a represalias. ¿Qué pasa si te quejas, si denuncias y aún así existe discriminación? O precisamente por eso hay discriminación. Pues que la ley, en principio, te protege. Protección frente a represalias. Es decir, frente a represalias. Es decir, dice, aquella conducta negativa hacia una persona que haya presentado una queja, denuncia, reclamación, demanda o recurso, destinados a denunciar una conducta discriminatoria. Siendo un hilo conductor, pues tú estabas aceptando, yo qué sé, que te dijeran ciertas cosas en el puesto de trabajo. No sé si alguna os ha pasado alguna vez, que pasa por allí alguien y os dice cualquier historia. Porque estás en el trabajo y porque hoy estás guapa, o porque hoy estás guapo, o porque llevas una minifalda, o porque llevas un escote, por lo que sea. Y no es uno, sino que posiblemente sea más de uno, y bueno, lo dejas pasar, porque si no, yo qué sé, no me voy a poner, ¿sabes? En fin. Y de repente ya llega un día en que se te hincha y dices, ya, hasta aquí hemos llegado. Y entonces denuncias. No hace falta que denuncies ante la policía, no dice la ley que tengas que denunciar, simplemente lo denuncias a lo mejor a un puesto intermedio, a alguien que tenga responsabilidad dentro de la empresa. Y ese puede hacer dos cosas. Puede decir, hombre, muchacha, no pasa nada, y son cositas que ya están, esas cosas pasan, y a ver, no es malo, no pasa nada. ¿Sí? O podría pasar, esas serían las represalias. Pues tú puedes denunciar eso porque eso se consideraría una conducta también discriminatoria por razón de sexo. O podría pasar lo contrario, no tiene nada que denunciar, que es, perdona que haya ocurrido esta situación, voy a hablar con los responsables y no te preocupes que no volverá a pasar. En fin, siguiente y último, ya por fin llegamos a la discriminación. Llegamos a la discriminación, dice la ley, artículo 6. Todas las demás también son conductas discriminatorias, pero esta las llama directamente discriminación. Y tenemos dos tipos, en realidad tres si quieres. La discriminación directa, esta es la más obvia, la indirecta y la orden de discriminar. Discriminación directa, ¿qué es eso? Pues
directamente, no contrato mujeres, no contrato hombres. Y ya está, sin más. Ya casi nadie parece que hace eso, demasiado burdo como para hacerlo, precisamente porque te podrían denunciar y entonces tendrías problemas. Sí, la ley también nos dice que cualquier conducta discriminatoria relativa al embarazo, maternidad, etcétera, se considerará discriminación directa. Esto es pregunta muy habitual. Vale, entonces, bueno, lo leemos. Dice discriminación directa, situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo, en atención, no es función, en atención a su sexo, atención frente a función, ten cuidado luego en el examen tipo test, es que hay que entender el contexto, hay que saber interpretar más o menos, y luego hay que estar a los detalles. En atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Pues estupendo, esto es directamente por ser mujer o por ser hombre, no te contrato, no asciendes, no puedes promocionar, lo que sea. Y entonces la indirecta, esta antes se explicaba con lo de la mili. Sí, cuando no contratabas a alguien por no haber hecho la mili. Y entonces como las mujeres no podían hacer la mili, actualicemos ya los ejemplos. Indirecta, dice la ley, para mí aquí lo importante es lo del neutro, dice la ley. Situación en que una disposición, criterio, práctica aparentemente neutros. ¿Sí? Algo que en principio es inocuo, no tendría por qué discriminar, pero la realidad es que está discriminando. Dice, pone a personas de un sexo en desventaja con respecto a personas de otro sexo. Esto es, nos imaginamos que estamos en una empresa, casos reales, ¿vale? Denunciados y... Nos imaginamos que estamos en una empresa y en esa empresa, o en esta empresa, perdón, hay un curso de Excel que se hace los viernes por la tarde o los sábados por la mañana. Por lo que sea, porque las mujeres sois perezosas quizá, por falta de ambición, ese curso de Excel lo suelen hacer un 80-90% de hombres, un 10, 15, 20% de mujeres, ya os digo. Cuestiones variopintas. Por ejemplo, variopintas. Vale, y ahora en esa misma empresa, para promocionar un puesto, pues estamos currando en esa empresa, para promocionar, te piden ese curso de Excel, no otro, ese curso de Excel. ¿Qué pasa? Que para ascender te están pidiendo un curso de Excel que solo, o prácticamente solo, hacen hombres, con lo cual ya están ahí discriminando a, en este caso, las mujeres. Aquí la ley nos pone la primera de las excepciones. No cualquier conducta desigual es discriminación por razón de sexo. ¿Qué pasa? Que si hace falta Excel para estar en ese puesto, vas a estar todo el rato utilizando Excel, pues hostia, es que lo tendrás que hacer. Es verdad que aún así se podría denunciar y se podría prever, o la ley podría obligar, o un juez podría obligar a que se hiciera en otros horarios o que se permitieran otros cursos de Excel, otros cursos de formación en otros horarios, etc. Pero, en fin, la ley nos dice, con respecto a personas de otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Es decir, si hace falta el Excel y no hay otra manera, pues entonces sí. Ahora, si no hace falta, no hay justificación posible, entonces es discriminación por razón de sexo. Vale. Y por último, la orden de discriminar. Dice, cualquier orden de discriminar, sin distinguir la forma, tanto de forma como, directa como indirecta, también son conductas discriminatorias. Total, aquí la pregunta fácil es, entre comillas, diferenciar acoso sexual de acoso por razón de sexo. Naturaleza en función. Discriminación directa, discriminación indirecta, en atención o aparentemente neutros. Y la parte más complicada, un poco más complicada, es entender que todas son conductas que la ley define como discriminatorias por razón de sexo. ¿Vale? Y ya está, como siempre, enfocaos al examen tipo test y nos interesa las crucecitas en el lugar correcto. Si te parece interesante, si te gusta, si quieres pedir cualquier cosa, escríbelo por ahí en los comentarios, suscríbete, campanitas, etcétera. Nos seguimos viendo por aquí. Mucho ánimo con el estudio. Saludos.